Equipo, ya está aquí el curso último que hemos sacado, un curso de electrónica práctica, analógica, con el Open Sound Meter, un software gratuito con el que podéis practicar, medir vuestros equipos, vuestros altavoces, vuestros micros, vuestros equipos de audio, vuestras mesas de mezclas y que os sirve para entender que es bien una ganancia, que es bien un filtro, que es bien un ecualizador, que es una impedancia de entrada, una impedancia de salida, todos los conceptos básicos de audio y de telecomunicaciones con el grandísimo Celotronics, un crack del audio que ha hecho este curso para vosotros con muchísimo cariño. Está de lujo, cremita. Voy a poner otro ejemplo, con dos fuentes de alimentación, que esto se ve en audio muchas veces, fuentes de alimentación positiva y negativa. Si el interruptor está abierto, entonces no hay corriente de base, o sea que no hay corriente de colector, o sea que está en corte. O sea que VCE, ¿cuánto va a ser? Si esto está en corte, es como si no estuviera, ¿no? Entonces aquí no pierdo tensión, porque no hay corriente, entonces aquí la tensión que pierdo es cero, o sea que aquí habrá menos 2 voltios. Aquí tampoco hay corriente, porque no puede pasar corriente, entonces por la ley de Ohm la tensión que pierdo es cero. O sea, si había 10, aquí habría más 10 igual. O sea, tensión colector-emisor será 12 voltios. Ningún cálculo. Ahora, si el interruptor está cerrado, ¿qué pasará? ¿Cuál será la tensión colector-emisor? Ahora sí que hay corriente. Sí que hay corriente. Chupa corriente de la masa. La corriente de base sí que existe. ¿De acuerdo? Si aquí hay 0,7, estará en activa. Suponiendo que está en activa o saturación, base emisor son 0,7 voltios. Con lo cual, si aquí hay 0 voltios, aquí hay 0,7 menos, ¿no? Menos 0,7 voltios. ¿Cuántos voltios hay aquí entonces de caída de tensión? Pues del 2 a 1,3 voltios, ¿no? Con lo cual, la corriente de colector va a ser V partido por R, es decir, 1,3 partido un K, es decir, 1,3 miliamperios, ¿no es cierto? Esto me ha hecho de fuente de corriente, una fuente de corriente de 1,3 miliamperios, una fuente de corriente fija, porque esto no cambia, esto no cambia, esto no cambia, la resistencia no cambia, así que aquí siempre hay menos 0,7, aquí siempre hay menos 2, con lo cual aquí siempre caen 1,3 voltios. De más tensión a menos tensión, de piso menos 0,7 al piso menos 2. ¡Puah! Corriente fija de 1,3. ¿Cuál será la tensión colector-emisor? Bueno, pues si sé que IC es 1,3, pues por aquí también pasa IC, ¿no? Porque IC y E es lo mismo. Así que el ley de Ohm me dirá, ¿aquí cuánto pierdes? I por R, 1,3 milis por 3,6 K. 4,68 voltios caen aquí. Así que la tensión colector-emisor va a ser desde los 4,68 que hay aquí. No, perdón. 4,68 caen. He caído en mi propia trampa, qué bruto soy. Aquí hay 10 voltios. Aquí cae 4,68, en el colector hay 5,32 voltios. 10 menos 4,68 es 5,32. Y aquí hay 0,7. La tensión colector-emisor es la tensión que hay en el colector menos la tensión que hay en el emisor. En el colector hay 5,32 menos la tensión que hay en el emisor, menos 0,7. Menos 0,7. Ojo, cuidado. Así que la tensión colector-emisor es 6,02. ¿Qué tal? Estamos claramente en activa. Porque tú tienes aquí menos 2 voltios, o sea, es decir, como si tuvieras aquí una fuente de 2 voltios así, de 2 voltios, ¿no? Aquí hay 2 voltios más que aquí. Si aquí hay 0 voltios, aquí habrá 2 voltios menos, menos 2, eso es. Entonces, si haces la malla a la derecha, hagámoslo así, como sigue la corriente, pues empiezo, por ejemplo, aquí, 0 más 10 menos IC por 3,6K menos VCE menos IC por 1K más 2, porque gano 2 voltios y llego a 0. O sea, si lo quieres resumir, podrías decir que esta es la malla de salida, ¿no? La de la derecha que llamamos. Entonces, si C es 0, VC es 12. Y si VC es 0, IC es 12 entre 4,6. 2,6 miliamperios. Esta es tu recta de carga. Y tienes que una VC es 6,2. Estás justo en mitad de la recta de carga. Si te hubiera salido una barbaridad, entonces no estaría en activa saturación, que es lo único que he supuesto. No he supuesto que estuvieran activas, simplemente he supuesto que esto es 0,7. ¿De
¿De acuerdo? Entonces, si aquí te sale una tensión por debajo de -2 o por encima de +10, entonces en la superposición estás incorrecta, estaría en corte. ¿Vale? Si estuviera en saturación, ¿qué pasa? Nada, iría igual, la afirmación sería correcta y te saldría que VCE sería 0,2 o 0 o 0,1. Entonces dices, estoy aquí, estoy en saturación. Decía que si ponemos la resistencia aquí, entonces ya sería igual. No, si pones la resistencia aquí ya no tienes una fuente de corriente fija. Ya la corriente, la movida, te depende, o sea, no es lo mismo que hacer esto y poner ese 1K aquí, ponerlo en la base, ¿no? Aquí también, digamos que también esto es una fuente de corriente, porque tienes 2 voltios fijos aquí y 0,7 voltios aquí, o sea que caen 1,3. Entre 1K, pues es una fuente de 1,3 miliamperios, fenomenal. Has conseguido hacer una fuente de corriente en la base. Fenomenal. Y dices, vale, como con la corriente colector es proporcional a la corriente de base, pues tengo una corriente fija aquí. No, padre, porque la beta cambia mucho con la temperatura. Y entonces te cambiará la corriente colector. No es una fuente tan fija. Y si cambias el transistor y pones otro, que tendrá otra beta, pues también se te ha jodido el invento. Ya no tienes una IC fija. O sea, será fija, pero será otra distinta a la que el diseñador había puesto. O tú como diseñador habías puesto. ¿Vale? Esta configuración que no tienes resistencias en la base te permite hacer una fuente de corriente fija, que no depende de la beta, porque la fuente de corriente la haces en la salida, no la haces en la entrada. Esto sí que es lo mismo. Sí, es lo mismo. Así no funcionaría. Porque la corriente quiere hacer esto. Quiere salir, hasta que se pondría en corte. ¿Por qué? Porque le estás queriendo sacar corriente a la base. O sea que la corriente de base tiene que ser mayor que 0 para que funcione. Esté en activa, saturación o corte. ¿De acuerdo? Aquí la corriente se la estás sacando, entonces no va a funcionar, te se va a poner en corte. Y entonces no funciona. Es que aquí la corriente está entrando. Vamos a una polarización mejor todavía.